Bueno, cuando comencé yo en el camino del Señor hace poquito tiempo, nada más hace casi 23 años, cuando comencé en este camino, escuché predicar o evangelizar a una hermana dentro de la iglesia. Ella ya era un tanto grande de edad y sin embargo salía a las calles a evangelizar. Casi toda la iglesia salía a las calles a compartir la palabra de Dios de puerta en puerta. Y la escuché cómo evangelizaba y ella les decía a las personas, más o menos así: acércate a Cristo y se te van a acabar todos tus problemas. La intención de esta hermana pues era buena, para que se acercaran a Cristo, les motivaba a través de decirles que se les iba a acabar sus problemas. La realidad sabemos que no es así. Cristianos y no cristianos seguimos teniendo adversidades, hijos de Dios o no hijos de Dios, seguimos teniendo adversidades, ¿cierto o no? O sea, todos, cristianos y no cristianos, tenemos adversidades, pero la diferencia está en el resultado. Escúchalo bien, la diferencia es el resultado. Cuando nosotros pasamos por dificultades, o la Biblia lo puede también decir de esta forma, cuando pasamos por tormentas en nuestra vida, el resultado es la diferencia del que es cristiano, del que está buscando de Dios, al que no busca de Dios. La diferencia, repito, es el resultado. Todos pasamos por adversidades, personas buenas, malas, cristianos, no cristianos, hijos de Dios, no hijos de Dios, gente que viene a la iglesia, gente que no viene a la iglesia. Todos, esto es parejo, todos vamos a pasar o pasamos por diferentes adversidades, pero repito, la diferencia es el resultado. Cuando pasamos por estas adversidades, muchos, su resultado es de derrota, pero en otros, nuestro resultado es de victoria. A pesar de que pasamos por adversidades, nuestro resultado es de victoria. ¿Y qué hace la diferencia en el resultado? Para que podamos, a pesar de las adversidades, pasar esta adversidad y salir bien librados, como decimos. ¿Cuál es la diferencia? El poder de la palabra, la obediencia a la palabra de Dios. Así que hoy te voy a hablar acerca del poder de la palabra. Hemos estado hablando acerca de esto y hoy puse como título a este tema: su palabra nos mantiene firmes en la tempestad. ¿Puedes decir eso conmigo? Su palabra nos mantiene firmes en la tempestad. ¿Cuántos quieren estar firmes después de la tempestad? Pero hay personas que cuando pasan por la adversidad se hacen más fuertes, su fe crece, y me han dicho a mí: esto, pastor, que me pasó a mí era necesario para que conociera a Dios de otra forma. Por ejemplo, me han dicho algunas mujeres: mi esposo me engañó, me dejó, pero ahora conozco a este Dios que es mi compañero, mi proveedor. Yo nunca había trabajado, pero Dios nunca me dejó sin comer. Conozco a este Dios que Él es mi pastor y que nada me faltará. Así que la diferencia es el resultado, amada iglesia. ¿Cómo te quedaste después de las adversidades? Y quiero que me acompañes a leer, por favor, que vamos a leer estos versículos, son los que vamos a estar leyendo. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 28. Y dice así la palabra del Señor, palabras de nuestro Señor Jesucristo: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Escucha bien cómo dice: cualquiera pues, o sea, no es un pastor, no, cualquiera pues. ¿Lo puedes leer conmigo? Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren ese resultado? Pero mira, está al otro lado de la moneda, siempre, ¿verdad? Hay otro lado. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, di conmigo, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre, la edificó sobre la arena. El sabio la edificó sobre la roca, el insensato sobre la arena. Y también vino, ¿verdad? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Pero esta casa, ¿qué pasó? Cayó. El resultado, lo que te estaba hablando.
y fue grande su ruina. Mira bien esto, no dice que tuvo una ruina simplemente, nada más así, especifica y resalta esto, que fue grande su ruina. No solamente fue una ruina normal o una derrota, sino fue una gran ruina. Y cuando dice ya el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Estos versículos que acabamos de leer a continuación, es la parábola, así se conoce, de los dos cimientos. Los dos cimientos. Vemos a dos tipos de personas, un sabio, un insensato, y también que los dos edificaron su casa, los dos construyeron su casa. Uno sobre la roca, el sabio, y el otro, insensato, la construyó sobre la arena. Por eso se conoce como la parábola de los dos cimientos. Y como ya les he comentado en otras ocasiones, querida iglesia, Jesús en esta parábola, escúchalo bien, termina sus enseñanzas que empezó desde Mateo capítulo 5. Jesús empieza enseñando acerca de bienaventurado, ¿verdad? Las bienaventuranzas, pero en el transcurso de 2 capítulos habla de diferentes temas. Habla del matrimonio, de amar al prójimo, de amar al enemigo también, habla de la oración, habla del ayuno, habla de muchos temas. Durante 2 capítulos Jesús está enseñando cómo construir una vida firme. Una vida firme. Cómo construir nuestra casa sobre la roca. Todas las enseñanzas que nos da nuestro Señor Jesucristo es para que vivamos en victoria. Y en el momento de la tempestad, que a todos nos llega ese momento y que decimos como mexicanos, ¿cómo estás? Pues ya no me está solamente lloviendo, sino me llueve sobre mojado. Una tras otra. Y algunos dramáticos hasta dicen, ya nada más falta que venga un perro y se haga acá, pastor. Porque me pasó esto, me pasó el otro, me pasó. ¿A alguno de ustedes les ha pasado eso? O sea, hay gente que de verdad, que en un mismo día, ¿verdad? Pareciera de telenovela o de esas películas fantasiosas, pero no son así. En un solo día a veces le pasa tantas cosas. He escuchado de algunas personas que le robaron su dinero ese día, ¿verdad? Que lo inculparon y lo metieron a la cárcel. O sea, un sinfín de cosas en un solo día. Así que todos y cada uno de nosotros, querida iglesia, tenemos que estar preparados para la tempestad. Tenemos que estar preparados cuando venga esta tempestad. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Cuando nosotros tomamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué enseñanzas tú estás tomando? La enseñanza de tu padre, de tu madre, tal vez no sean malas, pero las enseñanzas supremas es la de Dios. Es la de nuestro Señor Jesús. Y me llama la atención, de verdad, que hay personas que no son cristianas, que no han recibido a Cristo en su corazón, pero que hablan de Jesús como si fuera su Dios, porque dicen el maestro de maestros. Y yo digo, ¿y a quién te refieres? A Jesús, Él es el mejor maestro. Las enseñanzas de Jesús, hay personas que las han atesorado más que los propios cristianos. Tú tienes que atesorar las enseñanzas de nuestro Señor Jesús para que te mantengas firme cuando venga la tempestad. Ahora quiero darles algunos pasos rápidamente, cómo podemos construir nuestra casa sobre la roca, porque ese es el asunto, que si construimos nuestra casa sobre la roca, cuando vengan estos fuertes vientos no nos van a tirar. Y yo no sé cuántos de ustedes que fueron a los bautizos, cuántos fueron a los bautizos aquí el sábado pasado. Bueno, bastantes. Fuimos en total con todo y aún los que se metieron por ahí de pilón, fuimos 361 personas, imagínate nada más. Bueno, cuando fuimos a los bautizos, ahí en este lugar había, o hay más bien, unas palmeras. Y nos subimos en la parte de hasta arriba y ahí comimos, hicimos nuestro campamento con otras familias de aquí. Y cuando yo veía desde la parte de arriba, veía hacia abajo, vi la palmera y le decía, por ejemplo, a mi suegro, le comenté, le dije, ¿qué palmera tan grande y se ve tan fuerte? Y te digo esto ¿por qué? Porque cuando vienen los huracanes, ¿verdad? En el mar, en la playa, una de las cosas que más queda en pie son las palmeras. Y las palmeras se doblan y así están a punto a lo mejor de tronarse, pero ¿qué crees? Mira, otra vez.
Y así muchos de nosotros, decía un predicador, la santa necedad. Sabes, cuando tú tomas y atesoras las enseñanzas de Jesús, tal vez el diablo te dé un buen derechazo, pero te doblas como la palmera, pero mira, parece resorte, otra vez estás acá. Y a lo mejor el diablo dice, pero ¿qué no entendiste que en esa iglesia te criticaron? ¿Pero qué no entendiste que tú no eres digno de buscar a Dios porque eres un vil pecador? Pero tú dices, mi Cristo me ha perdonado, Él ha borrado mi pasado con su sangre preciosa. Y nuevamente estás aquí en la iglesia, nuevamente vuelves a buscar el rostro de Dios. ¿Cuántos nos ha querido sacar de la jugada el diablo? Pero ¿sabes qué? Tú y yo, amada iglesia, somos más que vencedores, porque no estamos hechos de papel, no estamos hechos de chocolate que nos derretimos con el sol y más con estos calores que hay en estos tiempos. Estamos hechos de un material que es indestructible, la sangre de Jesucristo que corre por nuestras venas, es la que venció al diablo, el pecado, la maldición, y es la que nos sostiene a nosotros en victoria en cualquier tempestad. Alguien tiene que creer eso en el nombre de Jesús. Así que, si tú quieres permanecer firme en medio de la tempestad, porque nosotros no negamos el problema, pero sí resaltamos la solución, quiero decirte que el primer paso es oír, oír. Mira lo que dice el versículo 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, todo comienza con oír. Todo comienza con oír. El primer paso para construir tu casa sobre la roca es oír, que tú oigas. Y Jesús dijo estas palabras: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esta palabra, oír, en el griego significa entender, escuchar. Y no me preguntes por qué, pero también significa hablar. Oír también significa hablar. Llegar a oído de, y también significa obedecer. Resalto estas tres palabras: entender, escuchar y obedecer. Así que cuando hablamos acerca de oír la palabra, no nos estamos refiriendo al sentido solamente que tenemos del oído. Todos aquí me están oyendo, pero cuando se refiere a oír, se está refiriendo a escuchar. Y escuchar ya es prestar atención, es dejar de estar pensando en nuestros pendientes y prestar totalmente la atención. Por eso nosotros como pastores o como predicadores buscamos que ustedes, amada iglesia, escuchen, no solamente oigan, porque ahorita ustedes están oyendo mi voz, pero ¿cuántos de ustedes están escuchando? Que estén analizando esta palabra, que estén centrados en esta palabra, que estén concentrados en esta palabra. Entonces, oír es escuchar y es entender y también es obedecer. Así que oír no solamente es oír con nuestros oídos, sino, repito, entender, escuchar y obedecer. ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando hoy en nuestros días? ¿Qué voz estamos escuchando? Lo hemos dicho en otras predicaciones, la voz que escuchemos, a esa vamos a terminar obedeciendo. Por eso me gustaba mucho cuando decía una pastora en el instituto bíblico que estudiamos, decía ella estas palabras: solamente la voz del Espíritu Santo oiré. Hoy hay muchas voces, amada iglesia, hay muchas voces que te dicen: otra vez vas a la iglesia, ¿y para qué si ni cambias? Hoy hay muchas voces que nos están diciendo muchas cosas, pero la voz que más escuchemos nosotros, esa voz terminará siendo nuestro Señor. La voz del resentimiento que dice: no perdones al maldito, no perdones al innombrable, porque ahora ya no es el padre de tus hijos, sino le dices a tus hijos: dile al Señor ese. La voz, ¿qué voz estás escuchando? La voz, algunos tienen fuerte la voz de la codez, o sea, la voz de que les dice: no sueltes prenda, no dispares ni en defensa propia. Se paran ahí en el puesto de los helados y se me olvidó mi cartera, si no, con mucho gusto les hubiera disparado un helado. Escuchan la voz del egoísmo, escuchan la voz de que están en el transporte público, ¿verdad? Y se juntan ahí, o a lo mejor te encontraste con algunos hermanos y nadie sale para pagar el transporte público. Eso pasa en las combis aquí. ¿Se han visto?
Y nada más hacen la finta de que van a sacar, y cuando tú dices, pues ya va a pagar esa persona. No, sacó su papel para sonarse la nariz. ¿Sí los has visto? Yo desde aquí los ando viendo, pero mejor agacho la cabeza para que nadie se sienta ofendido. Así que, ¿qué voz estás escuchando? Hablando muy en serio, amada iglesia, la voz que más escuches es la voz que más obedecerás. Es la voz que tú terminarás poniéndola como tu Señor. Eva, su caída, la caída, así se conoce teológicamente la caída del hombre, cuando Eva peca y come de ese árbol y después da a Adán, que come del árbol de la ciencia del bien y del mal, comenzó todo con el sentido del oír, el oír. Y aquí, queridas hermanas, mujeres, tienen que tener mucho cuidado con los habladores, con los verbos, que están bien Federicos, pero dice que verbo mata carita. Y entonces hay muchas mujeres que les endulza el oído y parece que les endulza el corazón, aunque después es amargura. Porque te bajaron las estrellas, la luna y las estrellas, y después te dejaron sin zapatos. O sea, te bajó todo y te dijo que te iba a llenar de todo y que ibas a ser su princesa. ¿Su princesa qué? Chimoltrufia, porque te dejó sin nada. Te dejó sin nada. Y las mujeres, ¿sabes por qué tienen este problema? Y me refiero más a las mujeres, porque las mujeres son seducidas por el oír. Y el hombre es seducido por lo que ve. El hombre es seducido por lo que ve. Por eso hay tantas fajas para mujeres, no para hombres. Por eso hay maquillaje para mujeres, no para hombres. Porque así es la industria, en serio. Saben. Y ahora ya no hay nada o hay pocas personas que realmente decimos los hombres, ¿será que sea así? Se quita los tacones y ya está más bajita. Se quita la faja, pum, o sea, da el botonazo. Se quita el maquillaje y decimos, ay, nanita. O sea, porque el hombre es seducido por eso, por lo que ve. Pero la mujer por lo que escucha, amada iglesia, por lo que escucha. Así que, regresando al tema, ¿qué es lo que nosotros estamos oyendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando? Y hace pocas semanas, o pocos días más bien, tiene de esto que mi esposa y yo tenemos dos lecturas, bueno, una personal y una que leemos juntos. Y en esta lectura que tenemos juntos, que leemos los dos la Biblia juntos, terminamos de leer el libro de Jeremías. Y una de las cosas, entre muchas cosas más, que nos enseña el libro de Jeremías es que Dios le hablaba de una manera constante, y podemos decir de verdad constante y sonante, al pueblo de Dios. Le hablaba constantemente al pueblo de Dios. Pero se ve en diferentes capítulos, incluso si tú tienes tu Biblia en tu celular y le pones ahí en el buscador oír, te aparece tantas palabras en el libro de Jeremías cuando habla acerca de que Dios le daba una palabra y el pueblo no oía y no oía y no oía. Acompáñame a ver algunos versículos. Jeremías 13:10, por favor. Este pueblo malo, no sé si ya lo tengas, pero dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras y que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Bueno, versículos antes, préstame toda tu atención, versículos antes, Dios le dice al profeta Jeremías que tome un cinturón y que lo entierre. Después de algunos días le dice Dios, saca ese cinturón, lo saca el cinturón y el cinturón está podrido porque era de piel o era de cuero, ¿ok? Y entonces le da esta palabra y le dice, este pueblo es un pueblo malo que no quiere escuchar mi palabra y es como este cinturón que no sirve para nada. Esto yo sé que algunas personas que no están identificadas con lo que hacemos nosotros como hijos de Dios o como cristianos lo pueden tomar muy duro. Pero realmente, amada iglesia, nada hay bueno dentro del ser humano si no es Dios y su palabra. Solo Dios es el que es bondadoso. Cuando le dicen a Jesús, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente el Padre. ¿Qué tenemos nosotros de bueno?
Cuando tú recibes a Cristo, ahí empieza a existir bondad genuina, bondad sincera. Ahí es donde empieza la bondad dentro del corazón del ser humano. Así que lo que quiero resaltar aquí es que le dice, este pueblo malo no quiere oír mi palabra. Y aquí vemos algo muy importante. Cuando no queremos oír la palabra de Dios es porque nosotros tenemos maldad. La maldad impide que escuchemos la voz de Dios. Versículo 15 de ese mismo capítulo, Jeremías 13:15. Escuchad y oíd, y no os envanezcáis, pues el Señor os ha hablado. Otra de las causas por las cuales no escuchamos la voz de Dios es ¿por qué? Porque nos envanecemos en nuestro corazón. El orgullo, amada iglesia. Pero el capítulo 17, versículo 23, dice acerca de esto también algo muy importante. Jeremías 17, 23. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, léelo conmigo por favor, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Fíjate lo que está diciendo, lo vuelvo a leer, es Jeremías 17, 23. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír. A ver, fíjate algo. Cuando el esposo está platicando con la esposa y le está diciendo, oye, que quién sabe que, por ejemplo, del fútbol, no, que ya ahora sí el Atlas va a ser bicampeón, ¿no? Y empieza a decirle de eso, la mujer, ajá, y ella sigue haciendo sus cosas, está haciendo la comida, lavando los trastos, etcétera. Pero ¿qué tal si el esposo por ahí soltara una palabra y le dijera, ¿qué crees? Que el lunes nos vamos a ir de vacaciones y te tengo un regalo. Yo creo que la mujer deja de hacer lo que está haciendo, dice, ¿qué? Vuélvelo a decir, por favor, y saca su celular y lo graba para que ya esté bien confirmado, ¿cierto? No, porque las mujeres son súper inteligentes, yo lo sé. Bueno, y las que no hacen eso, pues ya se atontaron, ni modo. Entonces, cuando hay algo que a ti te interesa, tú inclinas tu oído y dices, ¿qué? O a ver, vuélvelo a decir. Pero las cosas que no te interesan, o las cosas que tú crees que ya las sabes, te provocan hasta sueño, un desinterés. Porque dices, sí, otra vez mi abuelito va a contar su misma historia cuando tenía 7 años, ya me lo ha contado como 100 veces, que ya no te interesa. Pero las cosas que te interesan, tú inclinas tu oído. Desde ahí empieza la situación. Pero dice este versículo que no quisieron oír la palabra de Dios para no ser ¿qué? Corregidos, amada iglesia, corregidos. ¿Por qué mucha gente no quiere oír las enseñanzas de Jesús? Porque las enseñanzas de Jesús traen corrección. Las enseñanzas de Jesús te van conduciendo y traen corrección. Ahora, para pasar al siguiente punto, al siguiente paso, ¿cómo construir nuestra vida sobre la roca? Estamos viendo el primero nada más. ¿Cómo construimos nuestra vida sobre la roca? Primero comienza con oír la voz de Dios, las enseñanzas de Jesús, la palabra del Señor. Amén. Pero hay algo importante. Jeremías estuvo hablando y hablando y hablando y profetizando y profetizando. De hecho, él escribe una profecía, la escribe Baruch, que era el escriba, que era su amigo de Jeremías, y escribe la profecía, una parte de la profecía, y se la da al rey, y el rey la rompe. Así, o sea, como si nosotros le diéramos la Biblia a alguien y dice, esto es basura, y la rompe. Y la rompió el rey. Y Jeremías estuvo hablando constantemente algo puntual y específico. Si no se arrepienten, era el mensaje de Jeremías concretamente, si no se arrepienten, el rey Nabucodonosor va a venir y va a arrasar con todo. Va a venir este rey del norte, de lejanas tierras, de Babilonia, Nabucodonosor, va a venir y va a arrasar con todos. ¿Y qué crees? Dicho y hecho, porque lo que Dios dice, Él lo sostiene y Él lo cumple. Dicho y hecho. Todos lo tiraban de loco a Jeremías y decía, nadie nos va a poder conquistar, nosotros somos inconquistables, eso que dices es para meter miedo.
Es como algunas personas cuando se sientan, como tú estás sentado en este momento, y dicen, eso que está diciendo el pastor de esto y del otro, esa es una mentira. Él nada más te quiere meter miedo, pero después tú ves las consecuencias, ves la realidad de la situación, amada iglesia. ¿Y qué crees que pasó? Pues bueno, llegó un momento, después de años, que Nabucodonosor llegó, el rey de Babilonia, y arrasó con todos. Pues aún cuando Jeremías había tenido razón, y en lugar de que el pueblo rindiera su corazón y dijera, tenías razón, Jeremías, todos te tomamos de a loco, todos te castigamos porque lo metieron a la cárcel, le pegaron, lo metieron a una cisterna, y bueno, Jeremías sufrió mucho. Por eso se conoce el profeta de la lamentación, o el profeta llorón, porque lloraba y decía, ay, y él escribió el libro de Lamentaciones. Entonces, Jeremías sufrió muchísimo, pero en lugar de que el pueblo entendiera y dijera, realmente como nos dijo Jeremías, así pasó. No, todavía aún así endurecieron su corazón. Y quiero decirte esto, cuando el corazón es tan duro, aunque tú le hayas dicho lo que le iba a pasar, y cuando ya le pasó, en lugar de arrepentirse, sigue endureciendo su corazón. ¿Cuántas veces has platicado con tus hijos y le has dicho, por ejemplo, algo tan sencillo? Yo te dije que no te juntarás con él. Mira lo que pasó. Ay, mamá, tú ni sabes. Y todavía lo defienden a la otra persona. ¿Les ha pasado a algunos de los padres aquí? Es un joven con corazón duro. Tú y yo debemos de rendir nuestro corazón a Dios. Él dice en su palabra que nos dará, que cambiará nuestro corazón de piedra y nos dará uno de carne. Cambiará ese corazón insensato y nos dará un corazón entendido. ¿Cuántos quieren eso en el nombre de Jesús? Ahora, amada iglesia, dale esa ofrenda de palmas al Señor. Ahora, el siguiente paso, ya que hablamos de la importancia de oír, es que dice, cualquiera que oye y hace estas palabras, y las hace. Hacer es igual a obedecer. La obediencia comienza con la disposición de nuestro corazón. Cuando te dicen algo, cuando oyes una voz, tal vez sea tu conciencia o tal vez sea el Espíritu Santo que te está redarguyendo y te está diciendo, no trates así a tu esposa. ¿La callas a esa voz o dispones tu corazón? Cuando te está diciendo el Espíritu Santo, esposo, no le contestes así a tu mujer, ya no la trates así. Tú le dices, es que tú no sabes. Y empiezas a pelear contigo mismo como si estuvieras Lorenzo. Casi te agarras con tu sombra ahí. O cuando a ti, mujer, Dios te dice, perdona a tu esposo. Le dices, es que tú no sabes todo lo que ese maldito me ha hecho. ¿Callas esa voz o dejas que continúe? Porque la voz del Espíritu Santo es la que nos va a llevar a la victoria, recuérdalo. Así que la obediencia comienza con la disposición de nuestro corazón. Hemos dicho esto ya en muchas ocasiones, muchos hemos recibido a Jesús. Muchos lo hemos recibido como el Salvador. Nos gusta ese título, Salvador, me salvó, libertador, mi Padre. Nos gusta eso, pero pocos los han recibido como Señor. Y Señor tiene sinónimo de obediencia. Y pocos cristianos han recibido a Cristo como su Señor, su obediencia. Tenemos que recordar algo, querida iglesia. Todos los mandamientos que están escritos en este libro maravilloso no son para nuestro mal. Todos estos mandamientos, ¿sabes para qué son? Para dos cosas. Son para protegernos y para llevarnos a una vida de victoria. Por ejemplo, tú le dices a tu hijo de 6 años, que ya anda ahí tentando todo. Tú le dices a tu hijo, no tientes la estufa, no agarres el fuego. ¿Por qué se lo estás diciendo? ¿Porque lo quieres fastidiar? ¿Porque no quieres que él crezca y experimente otras cosas? ¿Por qué lo haces? Porque tú lo proteges, porque él es tu hijo. Todo lo que está escrito en este libro, todos los mandamientos, es para nuestra protección, porque tenemos un Padre que nos ama y que Él quiere protegernos. Pero también este libro, sus mandamientos son para que tú tengas vida. Incluso Dios dice esto en su palabra. En el Antiguo Testamento dice esto: yo he puesto delante de ti 2 caminos, un camino de vida y un camino de muerte. Elige el camino de vida para que vivas tú y tus hijos después de ti. Y tus hijos después de ti. Amada iglesia,
todos nosotros construimos nuestra vida de diferente manera. Todos nosotros. Aquí en México se puede aplicar mucho ese ejemplo, a diferencia de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en zonas, casi todas las casas son iguales. Casi todas las casas son iguales. Pero aquí ves una casota de 3 pisos y después ves un jacalito al lado. Hay una variedad, ¿cierto o no? Y ves una casa bien construida y ves que la otra parece que la hizo la suegra a propósito para que se te cayera encima. Pero bien mal construida, ¿cierto o no? Bueno, cada quien aquí, así en México, estamos. Hay casas bien fundamentadas, bien construidas, sus cimientos bien. Pero hay casas que parece que viene el lobo y le va a soplar y se va a caer. Cada quien de nosotros, cada uno de nosotros construye su casa de diferentes maneras. Después nos quejamos, ¿por qué se cayó? ¿Por qué mi casa está goteando? ¿Por qué mi casa no duró tanto tiempo si le invertí tanto dinero? ¿Por qué mi casa sí? Porque cada uno de nosotros construye su casa en base a las acciones y decisiones que tomamos. La Biblia dice, por ejemplo, es un ejemplo, no te cases con yugo desigual o no te unas con yugo desigual. ¿A qué se está refiriendo? Que un cristiano no se debe de casar con alguien que no sea hijo de Dios o hija de Dios. Y que una hija de Dios no se debe casar con alguien que no sea hijo de Dios. Y lo hemos visto, amada iglesia, y han contado testimonio aquí nuestras propias hermanas. Yo no hice caso a eso, pastor. Me casé con alguien que no era hijo de Dios y he tenido tantos problemas para incluso venir a la iglesia porque no me deja venir mi esposo. ¿Qué necesidad tenías de haber pasado eso? Ahora dicen esto, que lo estuve escuchando hace 15 días. Hay 3 fuentes de problemas. Hay 3 fuentes de problemas. La primera fuente somos nosotros mismos. La segunda fuente es el diablo y la tercera fuente es el mundo. Hay 3 fuentes de problemas, amada iglesia. Y cada uno de nosotros, fíjate bien, estamos en el primero. La mayoría de los problemas no vienen por Satanás. Nosotros las generamos con nuestras acciones. Lo que tú hiciste ayer, tus elecciones del pasado, es el resultado de tu presente. Estás cosechando lo que sembraste, para bien o para mal. Sembraste espinos, estás cosechando sufrimiento. Sembraste manzanas, estás ahora cosechando manzanas. Las decisiones del pasado, como tú vas construyendo tu vida. Yo la verdad, por ejemplo, y yo no me pongo de ejemplo a seguir, pero si en algo les puede ayudar esto, y más a nuestros jóvenes que tanto les hemos dicho, mira, ahórrate tantos dolores de cabeza. Yo a los 16 años me cansé de sufrir. Me cansé de esa vida de depresión y dije, esto ya no es para mí. Si hay algo más, si existe un Dios, yo quiero vivir una vida de paz, una vida de gozo, una vida de felicidad. Ya no me quiero sentir solo, no quiero tener pensamientos continuamente de suicidio. Quiero vivir. Y ya a los 16 años yo me cansé. Y sabes, muchas tentaciones se han presentado a lo largo de mi vida como pastor y antes de ser pastor. Muchas veces he estado a punto de cometer locuras en mi vida, pero no las cometo porque sé que van a traer un resultado destructivo a mi vida. Cuando viene una tentación, lo primero que me pongo a pensar es ¿cómo puedes deshonrar a Cristo? ¿Cómo puedes deshonrar la sangre de Jesucristo, que Él te perdonó de todos tus pecados? Lo primero que pienso es en Dios. Lo segundo que pienso es ¿cómo puedes deshonrar a tu familia? ¿Cómo puedes deshonrar a tu esposa? ¿Cómo puedes deshonrar a tus padres, a tus hermanos que tanto, ¿verdad?, confían en ti? Y la tercera es ¿cómo puedes deshonrar tu propio ministerio y cómo puedes deshonrar a la iglesia? ¿Y cómo te vas a presentar delante de ellos a predicar si tú vives hipócritamente? Si vives en oscuridad y hablas de luz, si tú hablas de verdad y vives en una mentira, ¿cómo te puedes presentar ahí? Y entonces eso me hace que yo me detenga, pero también una de las cosas que más me hace que yo me detenga es las consecuencias. Porque tú eliges el pecado que quieras. Tú puedes elegir el pecado que quieras y Dios no te va a detener, hermano. Porque como algunas personas yo he escuchado esto que dicen, pastor, yo le estoy orando al Señor. Y le digo, ¿y cómo le estás orando? Pues, Señor,
Si tú no quieres que peque con mi compañera que se pone su chiquifalda ahí en la oficina, córrela del trabajo. Que se vaya, que la corran. Dios no va a andar corriendo a la gente. Y si se va la de la chiquifalda y viene una de shortcito, ¿qué va a pasar, hermano? O sea, Dios no va a andar quitándote el pecado, quitándote más bien, la tentación por acá y por allá. Pero si tú le oras con todo tu corazón a Dios, Él sí puede darte la fuerza para que no caigas en esa tentación, porque Cristo nos ha dado la fuerza para vencer en el nombre de Jesús. Entonces, amada iglesia, tú puedes elegir el pecado, pero las consecuencias no las eliges. Tú puedes elegir el pecado, lo que tú quieras. Tú quieres adulterar, pero al rato que se desmorone tu matrimonio, eso tú no lo puedes elegir. Tú puedes elegir ver pornografía, pero que al rato que pase una destrucción, tú no la puedes elegir. Tú puedes elegir robar, pero al rato que te agarren y que te metan a la cárcel, eso sí no lo vas a elegir. Tú puedes elegir todo lo que tú quieras hacer, lo bueno y lo malo, pero los resultados vendrán por automático, porque lo que sembramos cosechamos. Tú no creas que vas a pasar por alto. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. No te vas a salir con la tuya, no me voy a salir con la mía. Amada iglesia, lo que está escrito, las leyes que están escritas aquí en esta palabra se van a cumplir, porque Dios es un Dios de palabra. Y lo hemos dicho muchas veces, los cielos y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que para que tú construyas tu casa sobre la roca, escucha la palabra y obedece la palabra. Obedece las enseñanzas. Abre tu corazón a obedecer la palabra de Dios. Y la tercera y la última es que dice el versículo 24. Dice, cualquiera que oye y hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Cómo puedes construir tu casa sobre la roca? Siendo prudente. Di conmigo, siendo prudente. Cuando hablamos de prudencia, hablamos de sensatez, de ser sabio. El prudente es el resultado de saber oír y hacer la palabra de Dios. Yo siempre les he dicho algo muy importante. Una persona sabia no es el que habla muy bonito y tiene una oratoria y tantas cosas más. Una persona sabia es aquel que se junta con el más sabio, que se conecta con el más sabio. Y quiero decirte algo, querido pueblo, no hay nadie más sabio que nuestro Dios. Una persona sabia sigue a aquel que es más sabio. Una persona que quiere, por ejemplo, es empresario, es emprendedor y que quiere salir adelante en su negocio, va a juntarse con aquel que salió de la pobreza y ahora tiene riqueza. No sé si me estoy dando a entender. Una persona sabia, ¿verdad? Se junta con un matrimonio que salió de los conflictos, de los pleitos y que ahora tiene un matrimonio estable. Una persona que es sabia se junta con alguien que es más sabio y no hay nadie más sabio que nuestro Dios. El prudente se prepara, se anticipa porque sabe que va a venir la tormenta. La tormenta es inevitable. La tormenta es inevitable. Es una persona prevenida. Ahora, mira bien, durante años, muchos de los que ya llevamos años, hemos escuchado muchísimos mensajes, muchísimos versículos hemos leído, muchas partes de la Biblia hemos leído, o toda la Biblia la hemos leído. Durante años, Dios nos ha advertido de algo que va a venir. No nos advirtió exactamente de la pandemia tal vez, aunque la pandemia fue una gran tormenta. Y muchos los tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque se asustaron tremendamente y tuvieron mucho miedo. Y todas las enseñanzas de Jesús pareciera que se les borró de aquí. Y nada más pandemia y muerte, ya se murió el otro y ya no puede respirar el otro, ya colgó los tenis y ya hasta mi perro está enfermo. Porque saben que hasta el perro, hasta los animales les dio esta enfermedad. Mi familiar de Estados Unidos me decía que a sus animales les dio COVID. Bueno, pero Dios nos estuvo advirtiendo. Pero la Biblia nos advierte de 2 días inevitables para todos.
¿Lo creas o no? El día de tu muerte y el día en que Cristo venga. Esos 2 días van a llegar, sí o sí. ¿Estás preparado? El prudente se anticipa, sabe que va a venir la tormenta. ¿Sabes yo, por ejemplo, cómo sé que va a llover? Yo, por ejemplo, le digo a mi esposa, va a llover, porque el clima empieza a cambiar. Y empieza, por ejemplo, ahorita hace calor, pero si fuera a llover ahorita, por ejemplo, ahorita no va a llover. Pero si fuera a llover, empieza a soplar el viento y empieza a cambiar el clima. Y es prueba de que ya va a llover. Hay señales de los tiempos, del clima. ¿Tú crees que no sea una señal tan grande esta pandemia que acabamos, que todavía no salimos al 100%? Y amada iglesia, de verdad, no es mi afán, no es mi anhelo. Al contrario, yo trato de ser una persona positiva y no negativa. Pero yo no sé si sepas que está empezando a brotar como un virus o no sé, una enfermedad del mono o algo así, le empiezan a decir. Y algunos ya los empiezan a poner en cuarentenas otra vez. Entonces, quiero decirte esto: la tormenta de una forma o de otra forma va a venir. El asunto es cómo construyes tu casa sobre la roca cuando tú eres sabio, cuando tú eres prudente. Y finalizo con esto. Pensé que iban a pasar a echarme la musiquita, pero nunca pasaron. Finalizo con esto, amada iglesia. Mi hermano me enseñó esto, que yo te lo he compartido en otras ocasiones. Hay 3 clases de personas en este mundo. El sabio ve el error en los demás y no lo hace porque él es sabio. El inteligente comete el error una sola vez y no lo vuelve a hacer porque es inteligente. Pero los necios cometen el error una y otra vez. Amada iglesia, nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, ya venimos del mundo. Ya supimos lo amargo del pecado, de vivir sin Dios, sin fe y sin esperanza. Ya estuvimos allá. ¿Por qué nuestra necedad de rechazar este libro y seguir viviendo como queremos vivir nosotros? ¿Por qué después de algunos años que tal vez tú cuando te convertiste dijiste al mundo yo renuncio, como nuestros hermanos que se bautizaron el sábado, al mundo yo renuncio, pero después de unos años estás nuevamente considerando la oportunidad de regresar allá? ¿Por qué nuestro corazón se ha vuelto tan duro si nosotros ya sabemos lo que hay allá? Ya nadie nos está contando. Sabemos que hay dolor, que hay sufrimiento, que no podíamos dejar esa adicción. ¿Cuántos salieron de la droga? ¿Cuántos salieron del alcohol? ¿Cuántos salieron de una situación de tanta neurosis, de enfermedades mentales como la depresión, como la ansiedad, como una ira, una violencia que te agarrabas a golpes con todos? ¿Quieres regresar a esa vida? Construye tu casa sobre Jesús. ¿Qué es construir tu casa sobre la roca? ¿Qué es construir tu casa sobre la roca? Es construir tu casa sobre Jesús, sobre su palabra, sobre sus enseñanzas, sobre sus consejos, sobre sus mandamientos, sobre su voluntad. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer nosotros. El lugar más seguro donde tú puedes estar es haciendo la voluntad de Dios y no haciendo la tuya. Siempre te vas a equivocar de una o de otra forma, pero los que hacemos la voluntad de Dios permaneceremos para siempre, amada iglesia. Y a veces el diablo nos querrá arrancar, pero nosotros estaremos firmes como una palmera que vienen los vientos y que sopla fuertemente, pero tal vez se dobla, pero no se rompe, porque nuestro fundamento es Jesucristo, es la roca inamovible de los siglos. Ese Dios tenemos nosotros. Construye tu casa ahí. Construye tu casa ahí. ¿Qué quieres del mundo? ¿Qué te espera del mundo? ¿Qué buscas que en Dios no lo tengas? ¿Acaso no has visto nuestros hermanos cuando se regresan al mundo cómo están? ¿Tú crees que les va bien? Por orgullo tú les preguntas o les hablas por teléfono: oye hermano, ya no te he visto, ya llevas incluso meses que no vas a la iglesia. No, yo estoy bien, yo estoy buscando a Dios, yo que quién sabe qué. Por orgullo te dicen eso, pero por dentro están destruidos. Y les ves después su mirada, los ves físicamente y su mirada ya no tiene esa chispa, ya no tiene esa gracia, ya no tiene esa vida, ya no tiene esa fe, ya no tiene esa esperanza. ¿Por qué?
Porque sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo no tenemos rumbo y no tenemos dirección. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, amada iglesia. Toma la palabra de Dios. Construye tu vida, tus decisiones, velas tomando en base a ¿qué dices tú, Señor? ¿Me caso con esa persona o no? Es que lo amo, es que eso. Y si Dios te dijera que no, Él sabe por qué. Construye tu casa sobre el consejo de Dios. Toma las decisiones conforme a la voluntad de Dios y no te vas a arrepentir. Seamos sabios, amada iglesia. Edifiquemos nuestra vida basadas en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ponte de pie.